El río Lempa. El río Lempa es un río perenne con vertiente al Océano Pacífico. Con 422 kilómetros de longitud, es uno de los ríos más largos de Centroamérica. Su cuenca abarca 3 países: Guatemala, Honduras y El Salvador. Nace entre las montañas volcánicas de las mesetas centrales, de la región de una elevación aproximada de 1.200 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula en Guatemala, donde es la unión de los ríos Chacalapá, Tepoctún, La Planta y Olopita, y discurre 30.4 kilómetros en el territorio guatemalteco, ingresando a Honduras, donde recorre el departamento de Ocotepeque por 31.4 kilómetros. Cruza la frontera con El Salvador al noroeste del departamento de Chalatenango y sigue su recorrido por 360.2 kilómetros, desembocando en la planicie costera del Océano Pacífico, entre los departamentos de San Vicente y Usulután. Biodiversidad existente. Aves migratorias y acuáticas, manglares por su propio ecosistema y áreas de conservación forman parte de la gran biodiversidad que gira en torno al río Lempa. Entre ellos tenemos islas del Cerrón Grande. El conjunto de islas del embalse de Cerrón Grande sirve de refugio para miles de aves migratorias que viajan desde Norteamérica. Aquí se asientan las poblaciones más grandes de aves acuáticas de El Salvador, sobre todo especies en peligro de extinción, como el pato enmascarado y la espátula rosada. En la cuenca media del Lempa se encuentra el bosque de Cinquera, una de las reservas de biodiversidad más importantes de esta parte del río. Es un bosque regenerado, que ha sido reforestado para defender la flora y fauna que ahí habita. Manglares del Lempa. Los manglares que se encuentran bajo el Lempa tienen un ecosistema propio y brindan hogar a muchas especies de este hábitat. Además, son protegidos por una legislatura nacional en contra de la tala indiscriminada, de que son partes por muchos de los habitantes de la zona. Entre las áreas de conservación en la cuenca del río Lempa tenemos, primero, el trifinio Cerro Montecristo, convertido en el Parque Nacional Montecristo. 2. Alotepeque La Montañona, bosques de diversas y abundantes especies de pinos y otros árboles. Alto Lempa, conformado por grandes extensiones de chaparrales y bosques regenerados. 4. El Playón, consiste en una serie de cráteres e incluye vegetación sobre lava volcánica y plantaciones de café. San Vicente Norte, está formada por el bosque nebuloso del volcán Chinchontepec y el sitio paleontológico Barranca de Sisímico. Jaltepeque bajo Lempa. Podemos preguntarnos la importancia del río Lempa. Sabemos que El Salvador cuenta con diferentes ríos que nos son de gran ayuda. Algunos de ellos los utilizamos para la generación de energía eléctrica, y el río Lempa es considerado el río más importante en El Salvador y también uno de los más importantes en Centroamérica. Se debe a su gran longitud, ya que es el río más grande en El Salvador. Además, la generación de energía que el río Lempa es de gran utilidad para poder abastecer miles y miles de hogares en El Salvador con luz administrado por CEL. La pesca es otra actividad que algunas personas se dedican a ella, y casi todos los ríos se puede dar esta actividad, pero el Lempa no es la excepción, y esto ayuda a muchas personas a poder tener un trabajo digno y poder tener recursos. La belleza, si nos ponemos a hablar desde el punto de vista turístico, este río cuenta con diferentes paisajes. Turistas que visitan para poder disfrutar y poder relajarse, y es un espectáculo verdadero y único que solamente se da en El Salvador. La interacción entre factores bióticos y abióticos que lo componen. Sabemos que en el río Lempa hay muchos manglares y hay muchas zonas como las cuencas altas y bajas del río Lempa que propician para que sean hogares de muchas aves migratorias, y además de que
pueda existir una gran variedad de vegetación. Esta es la interacción más importante entre los factores bióticos, que serían los seres vivos, y los abióticos, que serían, por ejemplo, el clima que posee la región donde pasa y recorre el río Lempa. Además, podemos mencionar que entre los factores abióticos se encuentran las construcciones humanas, como es la presa que es de parte de CEL. CEL es la empresa encargada para poder generar energía eléctrica gracias a la fuerza del agua que transcurre en el río Lempa. Y esta sería una gran interacción que es muy importante mencionar, ya que es un factor abiótico y así permite y no daña a los seres vivos que habitan en esa región. Mecanismos de perturbación natural y artificial. En los mecanismos de perturbación natural, la principal perturbación natural que tiene el río Lempa es que este nació entre las montañas volcánicas de las mesas centrales de la región del municipio de Esquipulas, en Guatemala. Desarrollo de la depresión central. Las fuerzas que ejercían compresión por la subducción de las placas de los cocos bajo la placa del Caribe produjo una deformación de la corteza continental que se tradujo en el surgimiento de una estructura anticlinal, de forma convexa, orientada este-oeste, donde se fueron desarrollando una serie de fallas con ese mismo rumbo y cuya parte central comenzó gradualmente a hundirse. De esta manera que es que se crea el río Lempa. La perturbación natural se da cuando la placa de los cocos produjo deformación en la corteza para que el río Lempa pudiera crearse. Entre los mecanismos de perturbación artificial, en el río se han construido varias presas, 4 de ellas en El Salvador: la presa Guajoyo, la presa del Cerrón Grande, la presa 5 de noviembre y la presa 15 de septiembre, que se pueden ver desde la carretera panamericana, lo cual podemos asegurar que se convierten en perturbaciones artificiales, ya que éstas perturban en sí el ecosistema del río. Producción primaria y secundaria. La cuenca superior del río Lempa. El uso actual de la tierra. En algunos casos se cultivan tierras que no son apropiadas para los cultivos anuales y por lo tanto ocasionan problemas de erosión y sedimentación en las corrientes fluviales. Lo que se cultiva con más frecuencia es el algodón, maíz, frijol, caña de azúcar, arroz y pastos. En la actualidad se practica el riego por derivación de aguas superficiales en pequeñas áreas aisladas. En suelos de las clases 1 y 2 se producen los cultivos más intensivos. En la cuenca del Alto Río Lempa, la precipitación es suficiente para satisfacer las necesidades del uso consultivo de la mayor parte de las cosechas que se siembran durante los 6 meses del periodo de lluvia. Pero el agua necesaria para riego en la estación seca podría obtenerse del río Lempa y de sus tributarios o de aguas subterráneas. El río Lempa ofrece un suministro adecuado de agua en el puente Lempira. Sobre este río se cuenta con aforos desde 1958 y con aforos de caudales diarios desde 11 de mayo de 1961. El caudal del río en este punto está controlado por la presa y central generadora del desagüe de la laguna de Huija. Cuenca inferior en el Lempa. En esta área ya se ha tenido experiencia con arroz, maíz, caña de azúcar, maicillo y ajonjolí. Con respecto al número y tamaño de granjas, cabe decir que la mayor parte consiste en grandes propiedades. En los últimos años se ha cultivado principalmente algodón y varios otros cultivan arroz. Las únicas ciudades importantes que sobresalen dentro del área son Jiquilisco y Puerto El Triunfo. En general, el río Lempa constituye el recurso de mayor interés desde el punto de vista de riego en esa zona. Producción secundaria. La cuenca del río Lempa abarca 3 países, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, y aprovechando la fuerza del río Lempa, CEL produce parte de la energía eléctrica que los salvadoreños necesitamos día a día. El agua es retenida en los embalses de las centrales, donde una casa de máquinas provistas de turbinas deja fluir el agua de manera controlada a fin de conservarla durante los meses en que la falta de lluvias reduce los caudales. El agua que se encuentra en los embalses mueve una turbina, la cual acciona un generador de electricidad.
La energía producida pasa entonces al ecosistema de transmisión que la transporta a todo El Salvador. El aprovechamiento de Río Lempa. El sistema hidroeléctrico en El Salvador funciona como una unidad de cascada. El agua acumulada en los embalses ubicados a mayor altura es aprovechada también aguas abajo de las centrales, aprovechando el curso del río en su recorrido hasta el mar. El río Lempa en El Salvador genera electricidad 4 veces al pasar por cada central hidroeléctrica. Recomendaciones para su conservación. Actuar sobre las industrias que no tiren sus efluentes en los ríos. Estos efluentes deben de ser tratados para que no sean contaminantes. Evitar el contaminado del agua que luego desemboca en los ríos, como el uso de pesticidas muy tóxicos que se filtran por la tierra y dañan tanto al agua como a los animales y organismos que habitan en este ecosistema. Tener una planta de tratamiento de líquidos cloacales para no arrojar directamente el agua de cloacas en el río. No arrojar basura, evitando la contaminación. Hacer conciencia en las personas que habitan a los alrededores del río Lempa para que no laven con el agua de ella. Así no contaminan con jabón y con actividades diarias para los que ellos utilizan el agua.